Es un gusto en esta ocasión estar en este horario. Es un nuevo horario que vamos a tener probablemente para ya las próximas sesiones, puesto que pues queremos brindarles la atención de los servicios de comida a los que acudan de aquí de manera presencial, y pues para todos los que nos acompañan por vía online, pues también creemos que es un horario un poquito más accesible para que pues se puedan conectar. Para el día de hoy tenemos un tema muy en relación a que en 4 días, el próximo sábado, el 4 de marzo, va a ser el Día Mundial de la Obesidad. Entonces, a raíz de eso, pues en esta ocasión tenemos como ponente a un invitado especial que se dedica mucho a todo lo que tiene que ver con el tratamiento de la obesidad, la cirugía bariátrica, y pues muy en relación también con el Día Mundial de la Obesidad, pues queremos mostrar las nuevas guías de tratamiento quirúrgico y farmacológico que existen en la actualidad en la obesidad. Han habido varios cambios, de lo cual pues aquí nuestro ponente nos va a platicar, y pues creo que es importante poder conocer estas nuevas guías para poder saber qué es lo que tenemos hoy en la actualidad al respecto. Tenemos como invitado al doctor Fernando Pérez Galaz. Él es cirujano general, es cirujano bariatra, es maestro en ciencias médicas de la Universidad Anáhuac, director de Gastrobariátrica Santa Fe en el Hospital ABC de Santa Fe, autor del libro de 50 preguntas en cirugía y tratamiento farmacológico de la obesidad. Y bueno, no lo tengo aquí anotado, pero pues también vale la pena mencionar que es uno de los iniciadores y fundadores de un grupo que se llama Obesidades, que pues es algo que se está haciendo muy interesante a nivel de la República Mexicana, en donde participan muchos profesionistas de la obesidad, no nada más cirujanos, sino también todos los profesionistas que tienen que ver con el tratamiento de la obesidad, y se está trabajando en varias campañas que tienen que ver con el manejo del paciente que tiene este problema de obesidad y pues todo lo que existe a su alrededor, que bueno, pues ya aquí el doctor nos lo puede platicar muchísimo mejor. Bienvenido y pues muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, muy buenas tardes a todos los que están aquí presentes con nosotros, y a los que están en línea también muchas gracias por conectarse. Disfruten la comida. Vamos a platicar sobre justamente las nuevas guías de tratamiento quirúrgico y farmacológico de la obesidad, las actualizaciones que hicieron y quizás también un poco sobre las guías canadienses. Entrando aquí al hospital vi salir a los alumnos del Sagrado Corazón de Jesús, el colegio que está aquí al lado, y mi primera novia fue del Sagrado Corazón. Entonces me dio así como que un flashback entrando al hospital, porque nos veníamos a echar novio aquí a la cafetería del hospital, así que me dieron muy buenos recuerdos. No, y ya nada más ahí. Bueno, mire, quisiera empezar esta plática con que me acompañen con este recorrido que vamos a hacer de esta gráfica que la pueden ustedes encontrar en la CDC. Empieza en 1985. Me encantaría que México tuviera estos datos también estructurados, pero no los tenemos. Entonces, acompáñenme a ver esta gráfica, que cuando se empiezan a recabar estos datos, desde 1985, pues hay estados que todavía no los recopilan, pero empezamos a ver la prevalencia de la obesidad en la Unión Americana, y fíjense, año con año empiezan a cambiar de tono, es decir, la prevalencia va aumentando. Primero tenían de 10%, después se va del 10 al 15%, después encontramos ya 10 años después estados que tienen un 20% de prevalencia. Y a pesar de que empieza a haber pues, las guías de tratamiento que se publicaron en 1991, empezamos a ver que continúa el incremento de la prevalencia de esta enfermedad en la Unión Americana, y en el 2001 pues ya vemos estados de la Unión que incluso rebasan el 20% y ya se acercan al 25%, y conforme van pasando los años vemos que van cambiando hasta el Pantone, porque tienen una mayor prevalencia, incluso hasta ya presentar estados de la Unión Americana con prevalencias arriba del 30%. Y fíjense, en el 2011 pues ya deciden cambiar todo el arco iris de colores, porque ya les faltan
más colores para encontrar ya estados de Estados Unidos, lugares en Estados Unidos en donde tienen prevalencias del 35% de la población adulta con índices de masa corporal arriba de 30, que es el diagnóstico de obesidad. Y esta diapositiva, o esta la tenemos cortada hasta el 2020, pero fíjense, quizás en los reportes que vengan después de pandemia, pues esto seguramente se pintará cada vez más de un color mucho más oscuro. Las declaraciones para mi plática del día de hoy son estas, ¿no? Trabajo en el Hospital ABC Santa Fe, en Gastrobariátrica Santa Fe, participo en Novo Nordisk en los temas de obesidad y como bien lo mencionaba Gaby, soy fundador de la Fundación Obesidades, que platicaremos también al final de la reunión. Y creo que esta frase, vamos, se escribió hace cientos de años, pero esta frase sigue siendo muy válida en nuestros días, después de 2 años de pandemia, de estar empezando otra vez a tener estas reuniones presenciales. Pues creo que lo único que nos deja pues, es que si no cambiamos, ¿no? La única constante es el cambio. Si no nos ajustamos al cambio, bueno, pues otras cosas van a suceder. Los objetivos que vamos a platicar en esta plática son estas. Vamos a ver, platicar un poco sobre la obesidad y cirugía bariátrica en México, las indicaciones actuales que existen en nuestro país, comparando con las guías que vienen, tanto de IFSO como de, bueno, la nueva que se acaba de publicar en noviembre, que es de IFSO y de la Asociación Americana, y platicamos sobre una guía que en lo particular es la que nosotros utilizamos con nuestros pacientes, que es las guías de Canadá, la de Obesity Canada. Y también platicaremos sobre el tratamiento farmacológico para la obesidad en los pacientes con cirugía bariátrica. Las gráficas en México, ¿dónde estamos? Bueno, el sobrepeso y obesidad en niños, adolescentes de 12 a 19 años ha crecido y cada vez las proyecciones, ahorita lo vamos a ver, pues te vas de espaldas con las proyecciones que se tienen para el 2030. Teníamos que en el 2012 el conjunto de sobrepeso y obesidad en adolescentes desde el 34.9% y para el 2018 el 38.4%. Afortunadamente en salud ya va a ser desde el año antepasado, se empieza a publicar año con año, pero bueno, quería yo, ustedes vean este crecimiento sexenal que se ha tenido. Bueno, en mujeres ni se diga, del 35 al 41, y vean cómo la obesidad, o sea, sobrepeso, se incrementa y se incrementan también cifras de obesidad. Y algo muy importante, cuando quizás ustedes recuerden hace algunos años que se decía, bueno, pues la obesidad es una enfermedad que se presenta habitualmente en las zonas urbanas por diferentes motivos ambientales y sociales que se tienen dentro de las grandes urbes. Lo que se observó, lo que se ha observado en México en los últimos 6 años es que los índices de obesidad han crecido en el decil de la población más baja y en los pueblos. Y esto tiene diferentes formas por qué ha sucedido. Y una de ellas es que las personas en las zonas rurales están dejando de autoconsumir lo que siembran por comprar comida ultraprocesada de tiendas de conveniencia. Si ustedes ven el crecimiento de las tiendas de conveniencia en los pueblos, llámese FEMSA, OXXO y obesidad, las gráficas las puedes comparar. Y esa es otra, vamos, podríamos quedarnos aquí en hablar sobre las causas ambientales y sociales de la obesidad en nuestro país. Y en adultos, pues como estamos, el 71% de la población en 2012 tenían sobrepeso y obesidad. Para el 2018 tenemos que el 75.2% de la población tiene sobrepeso y obesidad, siendo obesidad el 36% en mujeres y el 42%, el 40% en mujeres y el 30% en hombres. Y esta es la proyección, este es el Atlas de World Obesity, que normalmente lo sacan el día del Mundial de la Obesidad. La actualización de este es del año pasado. La actualización seguramente la podremos encontrar a partir del sábado, pero vean la proyección que existe de la prevalencia de obesidad en nuestro país para el 2030. Tiene adultos con obesidad del 36.8%, un crecimiento anual de 1.6% de pacientes con obesidad, un crecimiento anual de 2.5% de niños con obesidad, lo cual esto nos da un panorama tremendo porque la probabilidad nos ha enseñado que
un niño con obesidad, es un joven con obesidad y es un adulto con obesidad. Eso de pensar que no importa porque se va a estirar o va a crecer, eso hay que borrarlo sobre todo de la creencia de la población. Y por supuesto, pues ¿por qué es importante? Pues vienen los costos asociados al tratamiento de la obesidad, pues vamos, es mucho mayor el pasivo que este país tiene en enfermedades crónicos degenerativas para el 2030 que las propias pensiones. Entonces, esto viene un problema de salud pública en los próximos 30 años y no solamente en la utilización de servicios, sino en el pago de esos servicios. Y miren, este estudio es un estudio que se realizó en Inglaterra y lo que los autores señalaron es esto: la probabilidad que tiene una persona de llegar a un índice de masa corporal de 25 con intervenciones en el estilo de vida, es decir, con dieta y ejercicio, ¿no? Lo típico de pues, coma menos y muévase más, ¿no? Bueno, una persona con obesidad grado 3, un hombre con obesidad grado 3, la probabilidad de llegar a su peso con dieta y ejercicio es 1 en 1290. Es más o menos como el 0.0007%, ¿no? Y esto lo hemos querido explicar, pues es que échale ganas, ¿no? Échale ganas, es que no le echas ganas. No, bueno, pues no se trata de, por supuesto, echarle ganas, se trata de entender mecanismos bioquímicos que el cuerpo tiene en relación a señales hormonales que influyen en el apetito. Sabemos que el tejido, la obesidad es una enfermedad no del peso, eso también hay que trabajarlo con nuestros pacientes y con la sociedad. La obesidad no es una enfermedad de peso, la obesidad es una enfermedad del tejido adiposo, es el aumento de grasa en el cuerpo, la disfunción de la grasa que tiene manifestaciones con daño en órganos por un estado inflamatorio persistente. Sabemos que el tejido adiposo genera señales hormonales con la adiponectina, con la leptina y la resistina, y el intestino a través de un complejo de hormonas, ¿no? De incretinas, también genera con la GLP-1, la grelina, el péptido YY, la oxintomodulina, la colecistocinina, etcétera, ¿no? Y el páncreas también afecta con la milina, la insulina y el polipéptido pancreático. Y también, bueno, pues tenemos una regulación hipotalámica del apetito. En el núcleo arcuato del hipotálamo tenemos vías que generan hambre y vías que generan saciedad. Es decir, tenemos núcleos orexigénicos y tenemos núcleos anorexigénicos. Y estos, a través de un sistema y el nervio vago, se comunican con el intestino. Las hormonas más importantes, que bueno, ya hay otras que incluso ya se están sintetizando, que son la nueva generación de medicamentos, es la grelina y el GLP-1, ¿no? Y bueno, la obesidad es heterogénea. La obesidad es heterogénea. Aquí les presento a Pepe. Pepe es el paciente, es el del lado derecho, ¿no? Este Pepe tiene 40 años, tiene un índice de masa corporal de 36. El caso número 2 igualmente es un hombre de 40 años y tiene un índice de masa de 36. En el caso de Pepe, fíjense, tienen antecedentes familiares de diabetes, obesidad desde la adolescencia, no tiene alteraciones funcionales, tiene intolerancia a los carbohidratos, tiene hipercolesterolemia e hipertensión arterial, no tiene horario de alimentos, no realiza ejercicio y en el área psicológica tiene ansiedad, atracones y antecedente de abuso de sustancias. En el caso del otro hombre que también tiene 40 años y un índice de masa corporal de 36, no tiene antecedentes familiares, inicia la obesidad en la adolescencia, en la infancia, no tiene alteraciones funcionales, su curva de tolerancia a la glucosa está normal, su tensión arterial y sus lípidos están normal, es chef, tiene acceso a comida todo el tiempo, se siente aburrido, tiene mucho tiempo libre, tiene diagnóstico de depresión porque tiene problemas con su pareja. Entonces, hablando un poco de las guías, pues las guías nada más actualmente nos dicen índice de masa de 36 con comorbilidades, entonces ya puedes tener un tratamiento quirúrgico, ¿no? O si no tienes comorbilidades, pues espérate a que las tengas porque no te puedo operar, ¿no? Entonces fíjense cómo debemos ir cambiando esas guías. Les decía,
El cuerpo tiene mecanismos compensatorios ante dietas hipocalóricas. Cuando un paciente se pone a dieta hipocalórica, las hormonas que normalmente quitan el hambre se dejan de producir, las hormonas que dan hambre se empiezan a producir y la tiroides que regula el gasto energético en reposo frena su producción, es decir, vuelve más lento el metabolismo. Y esto hay que explicárselo a los pacientes, porque los pacientes dicen, pues es que sí le estoy echando ganas, pero pues llega un momento en donde bajo de peso y ya no llego a bajar de peso, y esto, en vez de interiorizarlo como una falta de fuerza de voluntad, que muchos pacientes lo tienen interiorizado, pues es explicarles los mecanismos compensatorios que tienen ante las dietas hipocalóricas y decirles que no se trata de fuerza de voluntad, se trata de justamente los mecanismos hormonales que el cuerpo tiene en reacción a una enfermedad que se llama obesidad. Y por eso es necesario individualizar cada uno de los tratamientos. En el caso de Pepe, pues el diagnóstico es obesidad grado 2, síndrome metabólico, ansiedad, problema ocupacional, ¿no? En el caso del chef, tenemos que también tiene obesidad grado 2, tiene un trastorno alimentario, tiene una disfunción en la pareja y tiene un estilo de vida obesogénico. La propuesta general, desde luego, es intervenciones en el estilo de vida, por supuesto, alimentación, actividad y estilo de vida saludable. Y entrando un poco en materia, las indicaciones actuales. Las indicaciones actuales para cirugía bariátrica son indicada en pacientes que tienen 35 de índice de masa corporal con comorbilidades o índice de masa corporal arriba de 40 sin comorbilidades, ¿no? Esto que ha generado que los pacientes que son elegibles para cirugía actualmente, que es el mejor tratamiento para la obesidad actualmente, estos pacientes suelen tener una baja calidad de vida. ¿Y por qué? Pues por las complicaciones que esto genera, y habitualmente se considera cuando el resto de los esfuerzos no han dado los resultados. Entonces, el caminar habitual de un paciente en estos momentos, pues es casi primero haz dieta, después ejercicio, después quizás haz terapia, después cambia de dieta, después quizás algún medicamento, quizás algo endoscopio, y hasta el final, bueno, pues ya ve con un cirujano porque esto no ha dado resultados. Esto que ha generado que, pues, típicamente se considera la cirugía como el paciente prácticamente el último recurso, y no, la cirugía no es el último, por supuesto que no es el último recurso. ¿Y dónde salieron estas indicaciones? Estas indicaciones salieron de un consenso en 1991. O sea, seguimos en México teniendo una guía de práctica clínica que tiene una indicación desde 1991, que se hizo un consenso de especialistas para el tratamiento de la obesidad, entre ellos cirujanos. Entonces, por supuesto, en 1991 la cirugía laparoscópica, aquí está el maestro Armando, ¿no? Que, vamos, el valor que ustedes tenían para hacer un procedimiento laparoscópico con la tecnología de 1991, ¿no? Pues, vamos, casi nosotros, si no se ve con 4K, no nos metemos a quitar un apéndice, ¿no? Y ustedes entraban con esos monitores que traían en la cajuela, ¿no? Y hacían esos procedimientos. Entonces, entendemos en 1991 por qué se hicieron estas indicaciones, porque la laparoscopía no existía como tal en cirugía bariátrica, eran cirugías abiertas, eran dos procedimientos, era o gastroplastía con banda, ¿no? O bypass gástrico, punto. Entonces sí, ahí un paciente con obesidad, con una cirugía abierta, con un nuevo procedimiento, pues tenía un mucho mayor riesgo que el día de hoy. Lo que es impresionante es que de 30 y tantos años después sigamos utilizando esta guía que salieron en este consenso de 1991, y apenas Estados Unidos la actualizó junto con la IFSO en noviembre pasado. Miren, vamos a hacer una pequeña comparación de las guías. El día de hoy, ya a partir de noviembre, la Asociación Americana de Cirugía Bariátrica autoriza la cirugía bariátrica para pacientes con obesidad extrema arriba de 60, con, por supuesto, índices de masa corporal arriba de 40, 30 con comorbilidades, y de 30 a 35. Ya dice la guía, un paciente con obesidad grado 1 puede ser candidato y debe ser recomendado para cirugía bariátrica si cumple con estos criterios. Y en pacientes con diabetes, ahí sí, tienes entre 30 y 35 de índice de masa corporal y además diabetes, ya tienes autorización, ya está recomendado porque hay evidencia clínica
que sustenta esta recomendación para dar a los pacientes. Igualmente con índices de masa corporal de 30 a 35 acompañado con síndrome metabólico y pacientes adolescentes. Pacientes adolescentes, la nueva guía ya te pone los criterios de cuáles puedes tú utilizar en un paciente adolescente. Las guías europeas todavía no sufren esa misma actualización. SAGES tiene las mismas guías con la diferencia de que sí autoriza también desde hace un par de años, realmente desde el 2018, la cirugía en pacientes con obesidad grado 1 y la Federación Internacional de Diabetes todavía, fíjense, no autoriza para pacientes que tienen prediabetes o que tienen síndrome metabólico, todavía no hacen esas actualizaciones. Yo creo que en los próximos meses, quizás en el próximo año, tendremos este cuadro pintado de puras palomitas, porque la evidencia es muy sólida en la recomendación de cirugía bariátrica. En el 2019 sí actualizó sus guías en donde dice, bueno, si tienes un paciente con índice de masa corporal de 40, sí, de 35 a 40, que sin alcanzar pérdida de peso duradera y mejoría en las comorbilidades, también se recomienda cirugía metabólica y debe ser considerada cuando tienes un paciente que tiene índices de masa corporal de 30 a 35, es decir, obesidad grado 1, pero que no alcanzan una pérdida de peso sostenible o que no tienen un buen control glucémico, se lo debemos de recomendar. Las guías europeas también hacen esta actualización y los europeos le ganaron a los americanos. Fíjense, en el 2019 se publicó este artículo que hicieron una revisión en la Asociación Americana de Cirugía Bariátrica justamente para dar una opinión, no era tanto una guía, sino para dar una opinión sobre la utilización de cirugía bariátrica en pacientes con obesidad grado 1. Y se llegó a la conclusión sólida de que existe evidencia que avala y sostiene la recomendación para cirugía bariátrica en pacientes con obesidad grado 1 sin comorbilidades, es decir, que no tengan incluso una pérdida sostenible con otro tipo de métodos. O sea, ya hay un antecedente en el 2019. Y ahora en noviembre del 2022 se hizo esta publicación. Esta publicación la pueden ustedes encontrar tanto en SORD como en IPSO, como en el Obesity Surgery, y se hace la actualización. ¿Cuáles son los resultados de esto? Bueno, primero se hace un muy bonito análisis de qué pasó en 1991, ¿no? De por qué se llegó a estas guías. Ahí falta un poco de la crítica, por qué nos tardamos tanto tiempo en ajustarla o en modificarla, pero bueno. Y ¿cuáles fueron los resultados importantes? Los vamos a ir desglosando un poco, pero bueno, aquí se los dejo nada más. Pacientes con obesidad extrema, pacientes con cirrosis, con ciertos criterios, y pacientes que incluso tengan alguna falla cardíaca, también pueden ser candidatos a cirugía, y de ahí que se logre este consenso y se haga esta publicación. Aquí vamos a revisar cuáles son los puntos que me parecieron más importantes poderlos compartir con todos ustedes, que es la cirugía bariátrica y metabólica está recomendada en pacientes con índice de masa corporal de 35, esto es lo más importante, sin tomar en cuenta la presencia o ausencia de las comorbilidades. La cirugía bariátrica y metabólica debe ser considerada en pacientes con 30 y 35 que no logren perder peso, es decir, que hayan tenido otras, por supuesto, un tratamiento integral para su padecimiento y que no hayan tenido o los resultados adecuados o que estos resultados no sean sostenibles a lo largo del tiempo. Y la cirugía bariátrica se recomienda en pacientes con diabetes tipo 2 y índice de masa corporal desde 30. Algo interesante también es que señalan que el índice de masa corporal tiene que ser ajustado de acuerdo a la población que estamos analizando. En el caso de los asiáticos hacen el ajuste y se considera obesidad desde índices de masa corporal de 25 y obesidad extrema desde arriba de 27. Yo aquí creo, para los que hagamos la revisión de los pacientes en nuestro país, pues creo que nos parecemos más a los tailandeses
¿no? Que a los tejanos o a los anglosajones, ¿no? Entonces creo que en México y sobre todo justamente por eso la fundación le pusimos el nombre en plural, obesidades, porque como la obesidad es heterogénea, en nuestro propio país tenemos un tipo de obesidad en el norte, un tipo en el centro y un tipo en el sur, ¿no? Entonces creo que esas guías deben de considerar también este ajuste para nuestra población, porque por supuesto, no podemos tasar igual a una persona originario de Oaxaca, ¿no? Con alguien originario con genes holandeses que vive en Monterrey. Y sin embargo, las guías que usamos actualmente no hacen esa distinción y creo que sí la debemos de considerar. Ya se nos fue el internet. Se debe considerar en niños y adolescentes. Hay unos criterios muy interesantes en las guías en donde cuándo utilizar cirugía bariátrica en pacientes adolescentes e incluso en niños. La evidencia que se tiene, por supuesto, data de el no hacer algo con estos pacientes, sobre todo los pacientes que empiezan con obesidades extremas a los 10 o incluso antes, a los 8 años, hay una revisión de cirugía de manga gástrica en pacientes con 8 años. Entre 8 y 10 años, bueno, son pacientes que van a tener una disminución de la calidad de vida y una disminución en el pronóstico de vida. De ahí que en estas guías se establece cuándo podemos sugerirle a un paciente tanto adolescente como niño, la cirugía bariátrica, el ajuste del índice de masa corporal en pacientes con población asiática y la no restricción en adultos. La guía previa tenía una restricción de edad en automático de 65 años. Oye, pues tengo 66, no, pues no, hubieras venido el año pasado, ¿no? Entonces, bueno, a ver, espérame, nosotros, creo que todos hemos atendido pacientes de mucha más edad, ¿no? Que vamos, hay pacientes que dicen, oye, yo no quiero llegar a 21, 20, 25 de índice de masa corporal, es más, no me interesa llegar a 29 de índice de masa corporal, me interesa poder agacharme y jugar con mis hijos, me interesa poder jugar con mis nietos y no agitarme, ¿no? Me interesa poder moverme, entonces mejorar su calidad de vida. En lo particular, el paciente que más grande hemos operado tiene 81 años y eso es justamente lo que me decía, yo no quiero traer oxígeno, yo no quiero traer bastón para poder jugar con mis nietos. Es una paciente que perdió 25 kilos con un bypass gástrico que le hicimos y esta paciente mejoró notablemente su calidad de vida y ahorita pues no, le faltan, tendrá 32 de índice de masa corporal, pero ella está feliz con el resultado dado a la mejoría de su calidad de vida. De ahí que la cirugía bariátrica y metabólica en pacientes con, realmente el que te va a decir si lo puedes operar o no, pues es la reserva metabólica que él tenga y la autorización del grupo de cardiología y multidisciplinario, ¿no? Otro punto importante es qué hacer cuando un paciente con obesidad tiene hernias abdominales. Si se hace en un mismo tiempo, si no se hace en un mismo tiempo. Realmente las guías aquí recomiendan que puede ser, dependiendo la complejidad del procedimiento, en un tiempo o en 2 tiempos. En obesidad extrema y hernias ventrales, si esta hernia no está complicada, se deja para un segundo tiempo cuando tenga una pérdida de grasa intraabdominal importante. Como puente para cirugías ortopédicas y cirugías de trasplante. Tanto cirugía de trasplante como cirugías ortopédicas en índices de masa corporal arriba de 30 tienen un aumento exponencial en el riesgo quirúrgico y en los malos resultados de la cirugía. Incluso hay ciertas guías o ciertos protocolos en cirugía ortopédica que si un paciente no tiene determinado, o sea, si pasa de 31 o 32 de índice de masa corporal, ni siquiera son candidatos para cirugía. Y entramos en ese círculo vicioso que entran los pacientes porque, por un lado, es que no me puedo mover porque me duele la rodilla, pero tengo que perder peso porque me duele la rodilla para que me operen, ¿no? Entramos en ese círculo vicioso. Y como trasplantes, los pacientes con el grupo de pacientes con obesidad que fueron operados de cirugía metabólica tuvieron a los 2 años previo al trasplante fueron candidatos a trasplante. Entonces se puede utilizar como un medio de
puente para pacientes que ya están con falla de órgano terminal, como un puente para ser mejor aceptados para el protocolo de trasplantes, y los pacientes que tienen alto riesgo, los pacientes que tienen cardiopatías, que tienen neumopatías. No está prescrita la cirugía bariátrica, va a ser una cirugía que lleva una mayor complejidad en el perioperatorio, más que en el transoperatorio, en el perioperatorio, pero la conclusión de las guías es que se puede ofrecer cirugía bariátrica siempre y cuando pues, la reserva metabólica del paciente lo permita. De ahí que volvemos a nuestro caso de Pepe y el chef, ¿no? Lo debemos de, insisto, debemos de individualizar el tratamiento de la obesidad para cada persona. El reto de las intervenciones existentes. Estas son las pérdidas de peso que generan los tratamientos actualmente, de acuerdo a cada uno de los tratamientos. Es decir, cambios en el estilo de vida. Si un paciente te dice, es que voy a dejar de tomar refresco, doctor, nunca voy a volver a tomar refresco. Bueno, pues al cabo de un año, en números grandes, se va a perder entre el 3 y el 5% de la pérdida de peso, el cual es muy bueno. Vamos a tener mejorías metabólicas, vamos a tener ciertos parámetros que van a mejorar. Dietas de muy bajas calorías del 6 al 10%. Y aquí dicen, oye, pues es que yo conozco un paciente que perdió 30 kilos con dieta cetogénica. Sí, nos vemos en un año, ¿no? Porque si no, nada más son estos ciclos de ganancia, pérdida y reganancia de peso mucho más amplios. Terapia psicológica en bariatría entre 4 y 6%. Y vamos a los fármacos. Los fármacos van entre 3 y el 15%. Anterior a esta nueva generación de fármacos, ¿no? Que parten de las incretinas, pues los fármacos realmente tenían un efecto entre 3 y el 8%, quizás alguno por ahí el 10%, pero bueno, ahora ya tenemos reportes de medicamentos que el 15%, y las nuevas generaciones de medicamentos. Por supuesto, hay que tomarlo con toda la reserva de los estudios clínicos que se están presentando. Ya hay un grupo de pacientes que tiene hasta 20% de la pérdida de peso durante el tratamiento con este medicamento, y eso entonces ya se entrelaza con los resultados que damos nosotros en la cirugía. Les decía, bueno, ahí ya se empieza a entrelazar un poco, ¿no? Lo que ofrecen los fármacos a lo que ofrece la cirugía metabólica. Y esto nos deja esto, miren, las opciones de tratamiento para las personas que viven con obesidad, este gap se está llenando. No tenemos las modificaciones en el estilo de vida, cualquier modificaciones que hagamos que nos va a llevar entre el 3 y el 8% de la pérdida de peso total. Después teníamos la banda gástrica, que al final daba una pérdida de peso entre el 16 y 20%, y finalmente los procedimientos que ya son más invasivos, ¿no? Manga gástrica. Y estos gaps que ustedes ven, creo que en los próximos años los vamos a llenar y vamos a tener un mayor armamento para dar el tratamiento completo a estos pacientes. Tenemos farmacoterapia, tenemos ya procedimientos endoscópicos que cada vez se van madurando. Creo que por ahí va quizás un tema importante en el armamento quirúrgico para el tratamiento, antes de llegar a los procedimientos más invasivos como es la manga gástrica o el bypass gástrico. Por supuesto, la cirugía se ha dado cada vez más, pero pues sigue estando subutilizada. Se dice que solamente el 1% de los pacientes que son elegibles a tratamiento quirúrgico reciben este tratamiento quirúrgico. Y bueno, creo que todos hemos visto los estudios, ¿no? Son estudios ya que de cortes ya que llevan muchos años, en donde se ve realmente un beneficio en la pérdida de peso en los pacientes comparando con el control, y no solamente, por supuesto, con el peso, sino también con el riesgo cardiovascular a lo largo del tiempo, en este caso a 8 años, pero bueno, tenemos muchos más datos a más años. Y este estudio me parece también muy interesante poderlo compartir con ustedes, porque es cuánto peso es requerido para obtener beneficios cardiovasculares, y comparan tratamiento no quirúrgico con tratamiento quirúrgico. Los pacientes que no fueron operados, para tener un beneficio en un evento adverso mayor cardiovascular, tenían que perder más del 20% de su peso corporal total.
En los pacientes quirúrgicos, ese beneficio se observó desde el 5 al 10%. ¿No? Esto es un dato muy interesante porque dices, ok, yo no me quiero operar, pues sí, entonces para tener este beneficio, pues vas a tener que tener una mayor pérdida de peso a comparación de los pacientes que reciben tratamiento quirúrgico. Y bueno, esto es importante porque no es únicamente la pérdida de peso, ¿no? Aquí tenemos la regulación hipotalámica, las vías de regulación hipotalámica del peso y las diferentes hormonas que interaccionan unas con otras y llegan al núcleo arcuato y generan o saciedad o generan hambre. Y bueno, esta gráfica me parece muy interesante porque la cirugía bariátrica, todos los que hemos visto pacientes con cirugía bariátrica, tenemos resultados muy variables, ¿no? Tenemos pacientes que son grandes respondedores y tenemos pacientes que no son respondedores, ¿no? Y dentro de los respondedores también tenemos una gran variabilidad y tenemos variabilidad de grupos, ¿no? Un grupo tiene uno presenta unos datos, otro grupo presenta otros datos. Entonces, al hacer pues ahora sí que el combinado, ¿no? Pues tenemos que sí, la asociación, la cirugía, pues tiene una pérdida de peso, pérdida de peso variable. Por supuesto, la cirugía tiene complicaciones, tenemos complicaciones tempranas, tenemos complicaciones al 30 días del alta y tenemos complicaciones posteriores a los 30 días del alta. Por supuesto, estos datos, pues cuando empecé yo a estudiar cirugía bariátrica, pues las complicaciones te decían van del 5 al 7%, en algunos casos hasta el 9% en ciertos procedimientos. La mortalidad estaba alrededor del 2 al 4%. Ahorita la mortalidad de cirugía bariátrica es del 0.5%. Y las comorbilidades también, las complicaciones han bajado notablemente, ¿no? Y bueno, tenemos las complicaciones que son posteriores a los 30 días. ¿Y cuáles? Pues deficiencias de vitaminas, deficiencias de minerales, quizás alguna intolerancia, regurgitación, reflujo, en algunos pacientes aumento de riesgo de suicidio o consumo de alcohol y reganancia de peso. Yo creo que aquí, ¿cuál es la más frecuente? Pues la reganancia de peso. Realmente, afortunadamente, todas estas las vemos cada vez menos, pero la que vemos con mucha cotidianidad es la reganancia, justamente la reganancia de peso. Y de ahí, que otra vez volvemos con Pepe y el chef, ¿no? Entonces, ¿a quién le ofrecemos qué cosa y a quién le ofrecemos cuál otra? Nosotros utilizamos la escala de Edmonton para nosotros clasificar a todos los pacientes. La escala de Edmonton es una escala de clasificación de la severidad de la obesidad en donde ni siquiera te piden el peso. Son estadios y esto lo miden, digamos, en 3 esferas. La salud física, es decir, la movilidad que tenga el paciente, la salud metabólica, las comorbilidades y el daño a órganos que tenga este paciente, y la salud mental. Y en ningún momento te dice cuánto pesa el paciente. Y en base a la escala de Edmonton, entonces nosotros, bueno, se recomienda, no solamente nosotros, se recomienda el nivel de intervención que este paciente deba de tener. Entonces, bueno, individualizando el caso de Pepe, tenemos que es un paciente que tiene obesidad grado 2, síndrome metabólico, ansiedad y problema ocupacional. Bueno, la propuesta individualizada, Pepe, es hacer una educación nutricional, por supuesto, iniciar actividad física y ejercicio, iniciar medicamento que puede ser metformina o liraglutide, por supuesto, tratar la hipertensión y darle una consulta con cirugía bariátrica a este paciente, por supuesto que ya tiene un daño, ya tiene alteraciones importantes de salud e incluso iniciar un psicofármaco y psicoterapia. Y en el caso del chef, a este paciente, por supuesto, educación nutricional, ejercicio, evaluación por psiquiatría, valorar el uso de un psicofármaco, iniciar psicoterapia y iniciar terapia ocupacional. Este paciente, el caso del chef, no creo que sea un candidato en este momento adecuado para una consulta con cirugía bariátrica. Nosotros en lo particular utilizamos las guías canadienses para la obesidad. Esta es la Obesity Canada, ¿no? Y lo importante, más bien no es lo importante, lo hermoso en estas guías, ciertamente, es la primera vez que se pone en la guía que los pacientes con obesidad tienen estigma, experimentan estigma y experimentan sesgo en su tratamiento. Y una parte importante de estas guías es cómo tratar a esos pacientes.
cómo tratarlos en el consultorio, desde cómo iniciar la conversación. ¿Por qué? Porque ellos incluso tienen el estigma de peso internalizado. El ambiente le ha dicho durante tantos años que pues para bajar de peso, el día que tú decidas bajar de peso, porque bajas de peso, porque bajar de peso es una actitud, ¿no? Entonces, que estos pacientes tienen interiorizado ese fracaso porque esos ciclos de ganancia, de pérdida y de reganancia. Entonces, estas guías hacen un importante señalamiento en el quitar el sesgo y el estigma. Señalan también que el índice de masa corporal no es importante y no es adecuado para identificar al paciente en riesgo. Por supuesto que hay otros estudios interesantes del índice de masa corporal y por qué se estudia, y creo que es una medición buena y barata para utilizar en la población con sus bemoles. Pero aquí no, aquí dicen la índice de masa corporal no es una herramienta adecuada para valorar las complicaciones relacionadas a la obesidad. Y fíjense, primero te ponen estos 5 pasos. Primero, preguntarle al paciente si podemos hablar del peso. En obesidades, y la doctora Verónica Vázquez, incluso creo que usted llenaste la encuesta, hicimos una encuesta el año pasado, se encontraron más o menos como 1,600 cuestionarios sobre el estigma de peso en los servicios de salud, y los resultados están impactantes, porque los primeros que estigmatizamos al paciente que vive con obesidad es el personal médico, los primeros. Entonces, muchas veces ese paciente, oye, me duele la rodilla, pues es que cómo no te va a doler la rodilla. Oye, me caí allá afuera, cabrón, ¿no? O sea, me caí ahorita porque está resbaloso tu piso y por eso me duele la rodilla. Pero en automático, los pacientes sufren de esa discriminación, ¿sí? Entonces, primero es preguntarle al paciente, oye, ¿podemos hablar de esto? No, bueno, ¿no? Incluso se dice no pesar al paciente en la primera consulta, de nada te sirve el peso. Entonces, y muchas veces el paciente entra ya así como cuando llevas al perro a la veterinaria, ¿no? Que va así de hijo, está viendo y ya entra enojado, ya entra con una barrera porque está viendo que lo vas a pesar. Entonces, incluso aquí se dice que, no te da mayor información en esa consulta, en ese momento, el peso. Hacer una historia, hablar sobre el manejo que tiene esta enfermedad, tanto psicológico como el tratamiento farmacológico, como el tratamiento quirúrgico, acordar metas, que hay un acrónimo, que son las metas SMART. Trabajas con el paciente a ver cuándo vamos a negociar qué metas podemos hacer, que son alcanzables, medibles, retribuibles y reproducibles. Ya no me acordé la otra, ¿no? Y asistir con las barreras y los motivos de cambio. Y este es el tratamiento de la obesidad actual de acuerdo a las guías de Obesity Canada. Los 3 pilares del tratamiento que sostienen nutrición y actividad. Fíjate, o sea, de verdad, esta diapositiva la hizo Arya Sharma. Es bien bonita, hasta filosóficamente, porque no te dice dieta y ejercicio, ¿no? El tratamiento es dieta y ejercicio. Es nutrición y actividad. Nutrición, ¿por qué? Porque los pacientes tienen que tener una nutrición acorde a ellos, no pueden compartir la nutrición acorde al vecino o incluso al hermano, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto a familias que el hermano padece obesidad y el otro hermano no padece obesidad y entonces hasta lo compara el papá? Pues es que mira, no, bueno, pues ese es un tema metabólico, es un tema genético, es un tema psicológico, ambiental y social. Entonces, de aquí es el soporte de nutrición y actividad. La actividad se divide en 3. Uno es romper el sedentarismo. Para no ser sedentario tenemos que hacer alrededor de entre 5 y 10,000 pasos y ya lo vamos a subir hasta 15,000 pasos, ¿no? Para que no eres la persona más activa del mundo, pero no eres sedentario. El segundo es la actividad, que es lo que se perdió en pandemia, es decir, estarse moviendo, ¿no? Pedirle a los pacientes que se midan los pasos y que cada hora, si tienen un trabajo sedentario, cada hora hagan pausas activas. Y el tercero es el ejercicio. El ejercicio, para que sea ejercicio y el cuerpo lo metabolice como ejercicio, tiene que tener 4 características: ritmo, intensidad, duración y frecuencia. Pero el más importante, y es el que no viene en las guías, es que tiene que ser divertido. Porque si no es divertido, el paciente no lo vuelve a hacer, ¿no? Y ahora, ¿qué lo sostiene?
la terapia psicológica, la intervención psicológica, la intervención farmacológica y la intervención quirúrgica. Y fíjense cómo ya no te lo ponen primero intervención psicológica, después intervención nutricional, después no, es todo al mismo tiempo. Muchas veces, y les explicamos a los pacientes, muchas veces pacientes que yo tuve, los operé hace 7 años en pandemia, están con medicamento. ¿Por qué con medicamento? Pues porque dejaron de hacer actividad física, aumentó el estrés, estaban en casa todo el tiempo sentados, ¿no? Y con acceso a comida todo el tiempo. Y bueno, las recomendaciones, aquí, qué lástima que no se ve bien esta diapositiva, pero señalan que el paciente con índice de masa corporal arriba de 30, con obesidad o sobrepeso arriba de 27 ya es candidato para tratamiento farmacológico. O sea, desde la primera consulta se va en tratamiento farmacológico. Y si lo comparas con otras guías, la primera consulta es como aconsejar, conocer y entonces dar un plan de alimentación. Si ese plan de alimentación no te sirvió, entonces vamos al siguiente nivel. Y eso lo único que ha demostrado en los pacientes es que ya se sabe en ese ciclo. Voy a perder 3 kilos, me voy a morir de hambre, voy a dejar todo, voy a reganar 4 kilos. Ya se lo saben. Entonces, estas guías desde ahí te dicen la farmacología tiene que ser utilizada desde 27 en sobrepeso o desde 30 obesidad. La cirugía bariátrica, bueno, también se dice que en conjunto con farmacología para diabetes, la prescripción de medicamentos OTCs, ¿no? Over the counter la contraindican, que no utilicen quemadores de grasa o esas cosas que venden en cualquier farmacia. Por supuesto, son canadienses, que dirían de los fármacos que pueden conseguir aquí en México, ¿no? Ese que empieza con R y acaba con X, ¿no? Entonces, bueno, y la cirugía bariátrica está como parte de la evaluación de estos pacientes, con quién desde cuándo tiene que ser indicada. Ellos no han hecho el cambio de las indicaciones, está indicada con 35 con comorbilidades y 40 sin comorbilidades. Yo espero que en unos años también ellos cambien. ¿Y esto dónde tiene que ser realizado? ¿Dónde tiene que ser evaluado un paciente? Pues en clínicas especializadas para el tratamiento del paciente con obesidad, clínicas de atención del paciente con obesidad, en donde se haga un diagnóstico, se haga un tratamiento y se haga una prevención. En el diagnóstico se tiene que ver la obesidad como una enfermedad. Se tiene que analizar las conductas alimentarias de riesgo, por supuesto, los trastornos de la conducta alimentaria, la salud mental y desde luego las comorbilidades metabólicas que este paciente tenga. Y dentro del tratamiento, pues un estilo de vida saludable, que a mí el término de estilo de vida saludable se me medio atora, no me gusta, pero bueno, seguimos utilizándolo. Creo que es más válidos otros temas, actividad física y ejercicio, un abordaje psicológico integrativo que es cognitivo, psicodinámico y humanista, y por supuesto farmacología. ¿Y qué farmacología? Pues la evidencia nos da cuál utilizar, los GLP-1, fentermina o incluso algunos psicofármacos, y seleccionar a los pacientes para cirugía bariátrica y trabajar en la prevención. ¿Con quién? Con el entorno del paciente y el entorno, por supuesto, de nuestro hospital. La educación nutricional, la actividad física, el ejercicio y la no discriminación por parte del personal, que no es solamente la discriminación que el personal haga, sino de las propias instalaciones en donde se atiendan a estos pacientes. Este es el flujo que nosotros utilizamos. Esto está publicado en un artículo del doctor Barriguete, donde hacemos una entrevista inicial. Después de esta entrevista inicial se toman una serie de laboratorios y se inicia la evaluación integral. En la evaluación integral se hace una valoración psicológica, una valoración nutricional, una valoración médica integral en donde intervienen diferentes especialistas. De cajón está el nutriólogo, el médico del deporte, el anestesiólogo en su caso, en algunos casos psiquiatría y en algunos casos la valoración cardiológica. Y ya junto con esa vuelta de resultados, entonces se hace un equipo con el paciente, ¿sí? Para establecer cuáles van a ser las metas de tratamiento y el tratamiento integral en sí, y lo reevaluamos cada 3 meses, 12 semanas. Y los valores centrales que compartimos, por supuesto, es respeto, es empatía, es confianza y es trabajo en equipo, no solamente entre los profesionales de la salud, sino con el paciente. El modelo que nosotros tenemos integrado es un modelo centrado en el paciente, en donde el paciente está en centro de nosotros y el resto de los especialistas orbitamos alrededor de él para darle el mejor tratamiento. La medicina paternalista a mí en lo personal jamás me ha gustado. Y bueno, ¿cuál es el tratamiento farmacológico en pacientes
candidatos a cirugía bariátrica. Les decía, las vías de regulación hipotalámica, que muchas de, no sé, que el descubrimiento de muchas de ellas tiene que ver con los procedimientos quirúrgicos, es decir, después de un bypass, al estar observando un paciente que le hizo un bypass que empezaron a mejorar sus cifras de glucosa, pues entonces dijeron, oye, algo está pasando, que no tiene nada que ver con la pérdida de peso, sino algo está produciendo esta cirugía, y de ahí llegaron al descubrimiento de diferentes medicamentos. Las opciones farmacológicas que tenemos, bueno, pues el Orlistat. La realidad es que yo no considero que se deba de utilizar el Orlistat, tiene unos efectos adversos tremendos, y ciertamente en nuestro país hay un mayor consumo de carbohidratos versus grasa, ¿no? Entonces, por mucho que se estés tomando el Orlistat, si la ingesta de carbohidratos es mayor, pues no va a tener un efecto este paciente. Y en los pacientes que consumen grasa, pues los efectos adversos del Orlistat son tremendos, ¿no? Incluso tienen incontinencia o tienen evacuaciones explosivas, etcétera. La fentermina no está autorizado en Europa, está autorizado en los Estados Unidos. Se usa en conjunto con el topiramato. En México no lo tenemos. Tengo entendido que se iba a empezar a hacer el registro en México antes de pandemia, y entró pandemia y quién sabe qué pasó, pero el chiste es que no lo tenemos. Muchas veces algunos grupos o algunos médicos lo utilizan de forma artesanal, pero pues ahí entra un poco de las diferencias en las liberaciones, y los efectos adversos del topiramato son bastante desagradables en los pacientes. En naltrexona con bupropión, que ya lo tenemos en México, el Misimba, ¿no? Bueno, pues tiene un efecto de entre un 5 a un 8% de la pérdida de peso, entonces también en ciertos pacientes podemos utilizarlos, y el liraglutide y el semaglutide. ¿Cuáles están en México? Estos, ¿no? El semaglutide en México sí existe como Ozempic, pero no está graduado para el tratamiento de obesidad, que es 2.4, ¿no? Si un paciente quiere llegar a 2.4, realmente el costo, pues te echas dos plumas en un mes, ¿no? Entonces el costo se eleva notablemente. Quizás a finales de este año o a principios del año que entra tendremos ya en México disponible el Wegovy. Y miren, y los siguientes medicamentos que vienen, pues vienen en producción y en investigación, pues el complemento de la tercera generación, y hasta ya empiezan a hablar sobre una cuarta generación de medicamentos, en donde siguen, por supuesto, investigando incretinas, pero ya están juntando varias incretinas. O sea, del tirzepatide, que ya está autorizado en Estados Unidos para diabetes, pero no para obesidad, pues tiene GLP-1 más GIP, ¿no? Y las siguientes investigaciones viene el cagritide, GLP-1 más amilina, también está dando unas pérdidas de peso interesantes. Y estos, por desgracia, no están disponibles en nuestro país. Y los sitios de acción, les decía, bueno, en el caso bueno, locarcerina lo quitaron del mercado, no por la regulación, sino por propio el medicamento, porque empezó a haber una asociación ahí con cáncer, fue quitado del mercado, ¿sí? Tenemos, estos trabajan a nivel central, y lo que es los GLP-1 trabajan tanto a nivel central, en el núcleo arcuato, como a nivel periférico. Tanto el liraglutide como semaglutide lo que hacen es generar una sensación de saciedad, y aparte hay un retraso en el vaciamiento gástrico, lo que genera una sensación de plenitud gástrica, y por supuesto una disminución de la ingesta de energía. Y bueno, el Orlistat, que su mecanismo de acción es el bloqueo de la lipasa pancreática. Y la realidad de la molécula es una molécula sumamente interesante, porque el GLP-1 que secretan las células L del ilion distal, pues tiene una vida media de 1 o 2 minutos. El GLP-1 sintetizado, ¿no? Pues tiene ya una vida media de 13 horas, y el semaglutide pues tiene una vida media de 7 días, ¿no? Entonces, tiene todo una ingeniería sumamente interesante. Y les decía, otras drogas que tenemos disponibles en México, pues vamos, el que
en el 2023, en febrero del 2023, considere que la hormona tiroidea tiene un lugar para el tratamiento de la obesidad, híjole, creo que no es adecuado a ese punto de vista, ¿no? ¿Por qué? Porque no tienen estudios de seguridad a largo plazo, no hay estudio de desenlaces habituales en estudios de drogas como pérdida de peso, calidad de vida, incidencia acumulada de diabetes, los reportes de efectos adversos son mal tolerados, ¿no? Y por supuesto se asocia a ansiedad, dependencia, abstinencia y por supuesto reganancia de peso y hipotiroidismo. Y les decía, miren la evolución de los fármacos, ¿no? Al principio, estos fármacos que se centraban en el receptor de cocaína y anfetamina, en el hipotálamo, pues datan de 1950, ¿no? Y después ya, alguien vio la película ay, ya se me fue. ¿Ya saben qué película? La de Alzheimer. Requiem por un sueño. ¿No? Requiem por un sueño es la señora tomando anfetaminas, ¿no? Entonces, pero bueno, después tenemos la segunda generación de GLP-1 y después ya viene la tercera generación, incluso la cuarta generación. Entonces, en los próximos 5 años empezaremos a ver resultados muy interesantes de armamento farmacológico que vamos a poder utilizar en estos pacientes y vamos a tener tratamientos altamente efectivos. No quiere decir que la cirugía bariátrica se deje de hacer, al contrario, vamos a tener tratamientos todavía más efectivos en donde vamos a poder hacer un tratamiento quirúrgico y complementarlo con un tratamiento farmacológico. Pocos estudios han investigado esto. Tenemos pocos estudios en el uso de medicamentos antiobesidad en cirugía bariátrica, ¿no? Aquí les pongo unos, pero si se fijan, la mayoría son retrospectivos. Tenemos ahí uno prospectivo en donde se observa el uso de medicamentos antiobesidad y la pérdida de peso total añadida de 6.8%. El doctor Ricardo Cohen de Brasil está corriendo un par de estudios con SEMA y bypass gástrico. No le gusta combinar GLP-1s con manga gástrica por los efectos gastrointestinales. De ahí tuvimos una buena plática en el Congreso pasado. Y bueno, de semaglutide, que es igualmente retrospectivo. Ahora, ¿cuándo utilizar los medicamentos antiobesidad en cirugía bariátrica? Pues en estas 3 etapas del paciente con cirugía bariátrica, tanto en la preparación, como en la pérdida subóptima, como en la reganancia de peso de estos pacientes. En pacientes con índices de masa corporal extremos, ¿no? En pacientes con índices de corporal arriba de 65, en donde tenemos que tener una pérdida de peso mayor para darle una mayor seguridad al procedimiento quirúrgico. Bueno, hay estudios interesantes en la preparación de estos pacientes con GLP-1. Liraglutide fue efectivo en la pérdida de peso previo a la cirugía, comparado únicamente con la dieta preoperatoria, ¿no? En estos pacientes de 26 kilos perdieron con liraglutide versus 16 kilos con tratamiento intensivo. Y la dieta preoperatoria intensiva que todos utilizamos en pacientes con 1.8, que es la dosis inicial recomendada para obesidad, tuvieron una mayor pérdida de peso en preparación a la cirugía con la dieta de muy bajas calorías. Y en este estudio podemos observar que los pacientes que tienen una pérdida subóptima en los pacientes quirúrgicos, una respuesta parcial a la cirugía, en el momento que se les añadió a estos 48 pacientes liraglutide entre 1.8 y 3.0, dependiendo a cómo lo toleraron, pues tuvieron un aumento en la pérdida de peso después de los meses de la utilización. ¿Cuándo utilizarlo? Este estudio es un estudio que se hizo en Stanford, muy interesante porque dices, ok, ¿lo utilizo solamente cuando ya tengo pérdida de peso subóptima o cuando ya tiene reganancia de peso? Bueno, estos pacientes siguieron y el mejor momento para utilizarlo a estos pacientes es cuando entran en meseta. Entonces, ¿esto qué lleva? Pues tener una mayor vigilancia en la pérdida de peso del paciente. Y cuando va entrando a la meseta, entonces utilizar medicamentos antiobesidad. En este particular caso utilizaron fentermina con topiramato, pero creo que es interesante mencionarlo para saber, decir, ok, voy viendo que ese paciente
viene de 4 meses de ir perdiendo muy bien peso. El quinto mes ya están como que entrando en meseta, ahí puedo empezar a titular yo un medicamento, un GLP-1, que normalmente en los pacientes tanto con manga como bypass, no tienes que llegar a dosis muy altas para que el paciente le ayude a tener una mayor saciedad, ¿no? Entonces aquí usarlo en meseta. En pacientes operados con manga gástrica y GLP-1, en este se compararon 2 grupos, únicamente manga gástrica y el otro manga gástrica con GLP-1, y lo que se observó es que la manga gástrica más liraglutide tiene una pérdida de peso de 14% más respecto a los pacientes de manga gástrica con placebo. Y en reganancia de peso, en estos pacientes se utilizó liraglutide hasta 28 semanas de tratamiento, con una reganancia de peso desde el 10% del nadir, pues, se empezó a utilizar el liraglutide, o con pérdidas de pesos de menor del 20%. Y lo que se observó es que hubo unos respondedores con una pérdida del 12% a partir de utilizar el GLP-1. Igualmente en pérdida insuficiente o incluso en reganancia posterior a bypass gástrico, aquí compararon bypass gástrico con más banda gástrica ajustable y manga gástrica con reganancia de peso, y en el momento que se utilizó liraglutide 3.0 tuvieron una pérdida de peso añadida de 7.7 kilogramos. Igualmente fentermina. La fentermina también la podemos utilizar cuando estamos entrando en una meseta o incluso en una pérdida, una reganancia de peso. En este caso utilizaron fentermina con topiramato y también locarcelina. Y pueden ustedes ver los pacientes que tuvieron seguimiento con banda gástrica, con bypass gástrico y con manga gástrica, con la pérdida de peso que se recuperó con el uso de tratamiento farmacológico. Y en reganancia de peso, aquí tenemos un comparativo entre intervención en las modificaciones en el estilo de vida intensivo, ¿no?, versus la utilización de GLP-1 y de no GLP-1, o sea, de fentermina con topiramato y de GLP-1. Y el que tuvo una mayor pérdida de peso en estos pacientes fue el GLP-1. De ahí que nosotros ciertamente utilizamos mayormente en los pacientes GLP-1. Y por supuesto, el liraglutide sirve también, se puede utilizar en pacientes con diabetes mellitus, con diabetes que tengan una recurrencia posterior a la cirugía bariátrica, porque aquí vemos un descenso importante en la hemoglobina glicosilada al empezar a utilizarlo. Y lo que también está reportado es que tienen una mayor respuesta, les decía yo, a dosis bajas de GLP-1. Esta tabla está así, medio saturada, ¿no? Pero aquí lo importante de esta tabla, aquí vienen las indicaciones, las dosis, pero creo que lo más importante de esta tabla son hablar sobre los efectos adversos, que ya los platicamos. Creo que la fentermina es un buen medicamento, pero prácticamente, no lo puedes utilizar en pacientes que tengan hipertensión, no lo puedes utilizar en pacientes que tienen ansiedad. ¿Qué porcentaje de nuestros pacientes tienen hipertensión y tienen trastorno por ansiedad? ¿No? Entonces, de entrada ya quitamos a un gran porcentaje de pacientes. Y bueno, la fentermina con topiramato, a nosotros en lo particular no nos gusta utilizarlo de forma artesanal. Quizás cuando ya llegue la fórmula bien preparada la utilizaremos. Y lo importante aquí es la regla de las 12 semanas o el stopping rule. ¿Cuándo parar este medicamento? Si tú utilizas un medicamento antiobesidad y a las 12 semanas no tienes cuando menos un 5% de pérdida de peso, suspéndelo, cámbialo, porque este medicamento no le va a hacer mayor beneficio a tu paciente. Y por supuesto, el liraglutide igualmente aplica. ¿Cómo se inicia el liraglutide? Pues la titulación es 0.6, la pluma, ¿no?, se le da al paciente que se le inyecte en la mañana o en la noche. Si tienen pacientes que tienen síntomas gastrointestinales, yo les recomiendo decirle que se lo inyecten en la noche para que es mejor tolerado, pues no sufren los efectos adversos, y empezar con una dosis de 0.6 cada semana, irla titulando, irla subiendo 0.6 cada semana, de tal forma que la segunda semana van en 1.2, la tercera semana en 1.8, y así hasta llegar a la dosis óptima. Ahora, la dosis recomendada es de 3.0. Hay
el término de dosis máxima tolerada. Es decir, si tienes un paciente que tiene en 1.2 una buena saciedad y no tiene efectos adversos, pues yo recomendaría pues que se quede con 1.2, no tienes que llevarlo a fuerza a 3.0 porque pues la posología dice, ¿no? Si en 1.2 el paciente te dice, ¿sabes qué? Voy bien, perfecto. Ahora, los efectos adversos de la liraglutide son de predominio gastrointestinales, pero pasa una cosa muy interesante con los GLP-1. Si el paciente lleva una alimentación baja en carbohidratos y baja en grasas, los efectos adversos se toleran bastante bien. Es decir, muchos pacientes ni siquiera se presentan. El problema es cuando dicen, es que doctor, me apliqué el medicamento y, híjoles, tengo reflujo y estoy eructando y estoy con dolor de cabeza. Oye, a ver, cuéntame un poquito. No, bueno, pues es que desayuné, pues algo con más grasa o algo con más carbohidrato. Entonces ahí es cuando se presentan los pacientes, los efectos adversos. Las contraindicaciones, por supuesto, embarazo en pacientes con neoplasia endocrina múltiple o carcinoma medular, antecedentes familiares. Realmente la asociación, porque de repente en TikTok, hijo, mano, están salen ahí todo el mundo hablando de GLP-1 y que no se lo pongan porque te da pancreatitis y no se lo pongan porque te da cáncer de tiroides. Realmente la asociación, por ley la tienen que poner, pero la asociación de los estudios no se ha repetido y es menos del 0.5%, ¿no? Entonces, tanto pancreatitis, o sea, tiene un porcentaje de efectos adversos muy bajos, ¿no? ¿Cómo lo usamos nosotros? Este es un ejemplo de un chart, un expediente de nosotros, ¿no? Usamos, les decía, la clasificación de EOS. Y aquí en este paciente que llegó con nosotros con 210, ahí en ese momento iniciamos el GLP-1 como vías de preparación. Y después lo volvimos a utilizar cuando entró en la meseta a la pérdida de peso. En otro paciente, bueno, cuando llegó con reganancia de peso en pandemia, lo utilizamos un poco de GLP-1 y bueno, en este paciente, igualmente cuando entró en la meseta utilizamos ese GLP-1 a 1.8, les decía, a dosis bajas. Y en este paciente se empezó a utilizar como inicio, ¿no? Desde que inició la primera consulta, salió con GLP-1 por la obesidad extrema en este paciente. Y este es un poco de flujograma que utilizamos en la clínica para los pacientes, el estudio de los pacientes con reganancia de peso. Todo paciente que llega tiene una valoración multidisciplinaria, desde evaluación psicológica con psiquiatría, valoración nutricional, valoración de medicina interna y endocrinología, por supuesto, valoración quirúrgica. Hacemos estudios de laboratorio, serie, esófago, gastroduodenal y endoscopía. Y aquí se valoran si es necesario utilizar psicomedicamentos, si hay factores anatómicos a la cirugía, entonces evaluamos cómo resolver esos factores anatómicos a la cirugía, y si no hay factores anatómicos a la cirugía, iniciamos medicamentos antiobesidad y hacemos una reevaluación a las 12 semanas. Y bueno, ¿cuáles son los mensajes que me gustaría compartir con ustedes para llevar a casa? Son estos. La obesidad es una enfermedad crónica, es una enfermedad muy compleja que requiere un tratamiento multidisciplinario y un tratamiento bastante complejo. Los medicamentos antiobesidad son efectivos como terapia preoperatoria y también son efectivos en el uso en pacientes que están en meseta o incluso en reganancia de peso. Y creo que en los próximos meses o incluso empezaremos a ver protocolos de adyuvancia y neoadyuvancia con medicamentos antiobesidad, así como los hay en el tratamiento de enfermedades oncológicas, ¿no? Ya vamos a saber cuándo a un paciente, cuándo darle adyuvancia con medicamentos antiobesidad y cuándo iniciarles en el postoperatorio los medicamentos antiobesidad. Seguramente en el corto plazo tendremos información científica bastante interesante. Y no quisiera acabar sin mencionarles a Obesidades. Esta es una fundación que les invito a todos ustedes a que nos acompañen, a que se firmen en la página, que nos sigan en nuestras redes sociales. Obesidades es una fundación sin fines de lucro. Es una fundación, es la primera en México y la primera, de hecho, en Latinoamérica, que junta a médicos, a personal de salud. Habemos médicos, enfermeras, rehabilitadores, fisioterapeutas, en fin, psicólogos, psiquiatras, etcétera, médicos, personal de salud y pacientes que viven con obesidad, para lograr 3 líneas principales. La primera es combatir, el reconocimiento de la obesidad como una enfermedad crónica.
Es inaudito que todavía no sea universal el reconocimiento de la obesidad como una enfermedad crónica y tenemos que todavía hacer una gran labor ahí. Ese es el primero. El segundo es combatir el sesgo y la discriminación que sufren los pacientes que viven con obesidad. Simplemente les voy a dar un dato. Una mujer en nuestro país, en la Ciudad de México, una mujer ya de entrada, una mujer con obesidad, trabajando en un puesto directivo de confianza, puede llegar a ganar hasta la mitad de sueldo que un hombre en el mismo puesto sin obesidad. Entonces, imagínense todo el sesgo y la discriminación que padecen los pacientes que viven con eso. Y la tercera es la capacitación del personal de salud en ciencia de la obesidad, justamente para que tengamos una mejor, una mejor capacitación de todo el personal. Entonces, los invito a que se formen parte de obesidades. Tenemos un chat también en WhatsApp, en donde se comparten muchas, sobre todo información científica, información de nuevos medicamentos, información de congresos. Muchas gracias.